Bienvenidos a Educadores, el foro televisivo donde docentes, investigadores y especialistas se dan cita para dialogar sobre los retos y oportunidades de la educación actual. Hoy abordaremos un tema vital como fomentar la lectura y la escritura en tiempos digitales, en un mundo donde los libros conviven con pantallas. ¿Cómo promovemos hábitos sólidos de lectura y escritura crítica? Para responderlo, nos acompañan dos invitados claves. La Coordinadora Nacional de Bibliotecas, Marcela Romero. Bienvenida. Gracias. Y Armando Maldonado, especialista en la enseñanza del español y director de la Biblioteca Nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Comencemos. Hablando de los desafíos actuales, Armando, ¿qué cambios significativos ha traído la era digital al hábito de leer y escribir hoy en día? Bueno, en la era digital, que cada día crece vertiginosamente, pues el primer cambio que trae es la variedad de formatos para poder acceder a la literatura. Pero también en esa variedad de formatos, muchas veces los mensajes logran diluirse y no logran permear realmente a los lectores. Por eso muchos sectores de los consumidores de la lectura pues siguen todavía con los formatos clásicos, ¿verdad? Con el formato en físico, pero no podemos negar que la fuerza que tienen estos nuevos formatos de adquisición de la lectura son sumamente maravillosos si se saben usar correctamente, ¿verdad? Tanto los lectores ahora que dan compañías como Amazon para poder leer en formatos Kindle, los audiolibros, los videolibros. Tenemos plataformas como Wattpad, que también no solo son de lectura, sino también para publicar textos. Entonces, creo que estamos en una época histórica, tan histórica que me atrevo a decir que se compara con lo que pasó cuando Gutenberg inventó la imprenta. Estamos en un momento Gutenberg de la historia. Una consulta, y ahorita cuando hablamos de esto, de lo digital, la pregunta, la oportunidad entre lo urbano y las personas que se encuentran en lo rural, le hago, porque usted conoce que estamos exactamente en un periodo de elecciones a donde se dice que va a haber transmisión y que no hay conectividad como en más de 3.500 centros educativos. Y entonces, ¿cuál va a ser la forma de poder incluir todos estos sectores para entrar en la dinámica de la digitalización y de esa manera, pues, no decir que estamos excluyendo un sector en ese tema y cuánto también se resecciona? Porque recordemos que los países del primer mundo, como todos los que en aquel momento promovieron que de manera digital lo podíamos hacer, están regresando al libro en físico. Exacto, y ahí es donde las bibliotecas toman un papel crucial, como lugares donde el acceso a la información se hace de manera híbrida, tanto en lo digital como en lo físico, porque el gran soporte de la humanidad va a ser el libro en físico. Hemos tenido las grandes tragedias, tuvimos la pandemia, que mucha gente no tuvo acceso a conectividad, y el libro siempre fue el que estuvo ahí. Siempre después de las grandes tragedias que tenemos como civilización, el libro ha estado ahí y ha subsistido como artefacto de civilización a través de la historia y va a prevalecer sobre múltiples catástrofes que vamos a tener. Ahora, con lo de la digitalización y el acceso al libro o a la información en esta época digital, pues sabemos que hay lugares donde la brecha digital pues es muy grande, pero le decía, las bibliotecas se vuelven esos oasis, o por lo menos deben ser esos oasis ideales para la hibridación del acceso a los contenidos. Yo recuerdo que hace un par de años, durante el confinamiento, junto con el Festival Internacional de Poesía de los Confines, Ediciones Malpaso y Diario El Heraldo, hicimos un proyecto de masificación de la lectura, que fue crear una plaqueta, una muestra poética de cada invitado internacional que asistía al Festival Internacional de Poesía de los Confines. Fueron 54 plaquetas.
Y realmente cuando hicimos las métricas, la mayor cantidad de personas que habían consumido el producto, que habían descargado ese producto, estaba en la zona rural. Y eso fue interesante porque realmente no entendíamos nosotros la envergadura del proyecto que estábamos echando a andar, porque en aproximadamente un poquito más de una semana tuvimos casi 1 millón de descargas. O sea, fueron 1 millón de personas que tuvieron acceso a todos esos libros. Y eso es interesante en un país donde siempre nos han dicho que no se lee, que aquí que hay una deficiencia lectora, pero tuvimos 1 millón de lectores. Bueno, excelente. Marcela, ¿cuál es la situación de los docentes en Honduras respecto al acceso, uso y dominio de las TIC para fomentar la lectura en sus estudiantes? Buenos días, gracias por la invitación. Para los profesores, la forma tecnológica es el uso de la herramienta que no tienen todos los estudiantes para hacer uso de las tecnologías en cuanto a la lectura. Y le digo porque yo también soy docente, estuve 33 años en la docencia y pude ver las dificultades de los estudiantes donde no todos tienen el acceso a la computadora o a un celular, y si lo tienen de manera en menos tiempo porque el padre lo ocupa, y se lo digo porque yo vi esa experiencia. Pero qué bien que el que pueda acceder y pueda tener esa herramienta, pero no todos. Y por eso en esta administración, la presidenta Xiomara Castro y el ministro Daniel Esponda vuelve a retomar, a reactivar las bibliotecas escolares y que nuestros estudiantes y los profesores vuelvan a hacer uso de las bibliotecas escolares en todos los centros educativos. Esto ha sido de manera progresiva porque como encontramos las bibliotecas escolares, ha sido bastante difícil volverlas a reactivar. Bueno, la misma secretaría prácticamente la cerró. Le comento que yo también soy docente de aula y tenemos un grave problema. Hoy nosotros medimos alumno-relación docente. Y entonces el docente que estaba en infotecnología, que estaba en biblioteca, tenía que tener una carga de alumnos que terminaron cerrando las bibliotecas. Y ese es un señalamiento que le hemos hecho directamente a la secretaría. Y otra cosa que nosotros le reclamamos a la secretaría también es que debemos de tener los libros. Porque no hay libros ni siquiera para trabajar las asignaturas, que de paso se fomenta ahí lo que es el tema de la lectura. Sí. Va a la par, se va trabajando, no importa que sea de sociales, que sea de naturales, que sea de matemáticas, pero el alumno está estudiando, está leyendo y de paso está haciendo una operación básica. ¿Qué es lo que pasa acá? Y me gustaría que ampliáramos. Han analizado como una política pública de ya no hacer esa relación alumno-docente para poder aperturar un montón de bibliotecas que estaban en buenas condiciones, y le voy a poner el ejemplo del centro educativo donde yo laboro. Yo laboro en un centro educativo en la zona rural que todavía tenemos los estantes llenos hoy, que hemos conseguido donaciones de todo, pero como el docente, de acuerdo al SACE, tiene que tener una carga de alumnos y los alumnos no se podían repetir, entonces el bibliotecario hoy está frente a alumnos. Y el de infotecnología nos pasó lo mismo que las computadoras hoy. Hay que darles mantenimiento de nuevo, si no es que ya se arruinaron porque tienen como 2 años de estar paralizadas. Entonces, en ese sentido, me gustaría que el tema que hoy es biblioteca nos comente si ha cambiado esa política. Bien, creo que sí. Creo que todavía hay falta de conocimiento de lo que se estaba haciendo. Desde el 2022, la presidenta Xiomara Castro, a través del acuerdo 0584, vuelve a reactivar las bibliotecas, y hay una orden para directores departamentales, municipales, distritales y todo lo que es el engranaje de la administración, a que las bibliotecas vuelvan a ser reactivadas, que fueron cerradas en el 2012 cuando aparece el sistema de SACE, que todos los docentes tenían que estar frente a alumnos, y por eso los bibliotecarios, los directores de escuelas, de centros educativos, llaman a los docentes a que tienen que estar frente a alumnos y les dan grado, y la biblioteca cerrada. Esto más que todo en lo que es el nivel, en ese tiempo le llamamos nivel primario, que eran las escuelas, porque en los colegios siempre había un bibliotecario que estaba pagado por servicio civil, y en las escuelas estaba lo que es un docente, y ese docente pasa a grado y la biblioteca se cierra.
Y lo digo con experiencia porque desde el 2023 que me dan en la Secretaría de Educación, la administración y la dirección y la coordinación, porque la unidad es Dirección General de Innovación Tecnológica y Educativa. Está lo que es tecnología y lo que es bibliotecas escolares. Y en esa unidad estamos nosotros. Viendo todo eso, se hace un diagnóstico a nivel nacional. Y se ve que en su mayoría de centros educativos, las bibliotecas están cerradas porque no hay personal. Está el espacio, están los libros, pero no hay quien atienda. Entonces, con la dirección de la presidenta y del ministro Daniel Esponda, iniciamos de manera progresiva, se emite el oficio primero, que es el 068-2022. En el 2023, el ministro vuelve a retomar y lo hace con mayor énfasis para que se retomen estos espacios bibliotecarios y ya se dan lineamientos, porque viendo ¿qué deben de hacer los centros educativos? ¿Qué tienen que hacer los centros educativos? ¿Por qué? Se dan los lineamientos porque ya viendo un diagnóstico, empezamos a hacer lo que es la estrategia de reactivación de bibliotecas escolares, que lleva por nombre el eslogan Bibliotecas Abiertas, Niños y Niñas Leyendo. Amparados en lo que es el Plan 365, la Secretaría de Educación, donde están los 2 objetivos, que dice que el niño tiene que saber leer y escribir. Y el 2 dice que tiene que comprender, analizar lo que lee y escribe. Pero para eso necesitamos que los niños estén frente a sus libros, que huelan otra vez al libro, que no solamente tengan un espacio tecnológico, porque no es lo mismo tener una herramienta tecnológica en leer que estar con un libro. Hay que decir también que el libro es físico. Tecnológico. Sí, es tecnológico, pero en el momento que el alumno lo tiene en sus manos, tiene que ser físico, que palpe nuevamente las páginas, que vuelva a tener ese libro frente a sus ojos. Y es así como se retoman los lineamientos, porque cuando iniciamos a lo que es la implementación de estrategia, fue bastante fuerte. Que no tenemos el docente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso se dieron los lineamientos. De manera progresiva, que los directores de centros educativos fueran viendo la manera cómo se iban a atender los espacios si tenía la biblioteca. Que se llevara a los alumnos al recurso, ya sean 15 minutos de lectura o más, y en este caso donde hay docentes de español en lo que son los centros de educación básica, que también nos colaboraran para llevar los niños, mientras el mismo director ve cómo va haciendo eso de la relación maestro-alumno y pone un bibliotecario. Que no sea ese bibliotecario que es un docente que ya se va a jubilar, que es un docente que pasa con bastantes problemas de salud, porque entonces estamos en lo mismo. En la biblioteca se requiere un docente activo, dinámico, porque los servicios bibliotecarios son full para lo que es fomentar el hábito a la lectura y lo que es el acceso a la información. ¿Cuántas cosas no tenemos ahí para que los estudiantes desarrollen conocimiento, desarrollen ideas y que ellos también puedan ser escritores? Mire, este programa lo estamos viendo, lo están viendo varios docentes, varios alumnos, varios padres de familia, y apunta algo bien importante. Tenemos un problema nosotros en la docencia. Cuando queremos castigar a alguien le decimos, démosle primer grado. Y eso no es así. Eso no funciona así. Más bien primer grado, como es la enseñanza, la primera enseñanza, más bien ahí hay que colocar el mejor recurso. Y cuando queremos ayudarle también a alguien para descargarlo, porque sus afecciones son muchas, entonces le decimos, andate al aula de recursos, andate a la biblioteca, que ahí no se hace nada. Y yo creo que lo que usted apunta es correcto. Vamos a decir que en este año de las artes y la cultura también no vamos a desconocer que se ha caminado aún más con el tema de colocar docentes que están en educación física para poder implementar y ampliar aún más este deporte. Así que muchas gracias por sus comentarios. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más de este tema.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy abordamos el tema de cómo incentivar la lectura y escritura en este tiempo digital. Veamos cuáles son las estrategias que podemos utilizar para impulsar la lectura. Marcela, ¿cómo puede la tecnología ser aliada de la lectura y no un obstáculo? Excelente. Donde no tenemos acceso a libros y tenemos un teléfono, tenemos una computadora, acceder a todo lo que son los drive, donde están las carpetas, donde hay repositorios con libros. Por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene lo que es Educatrachos, que es un portal excelente donde hay una cantidad de libros, 3,000 libros, más libros, para que ellos puedan acceder a la herramienta digital donde no hay libros. Bueno, se dieron ahorita unas olimpiadas en República Dominicana y según me comentaban ahora por la mañana, se trajeron 2 menciones honoríficas y 3 terceros lugares y parece que era a nivel de Latinoamérica. Qué bien por Honduras y parece que esto hay que seguirlo incentivando. Hay que seguirlo porque incentivando. esta es parte de poder cultivar el pensamiento crítico. Sí. Armando, ¿qué herramientas o dinámicas digitales han demostrado ser útiles aplicando en las redes la lectura? Bueno, desde la Biblioteca Nacional nosotros estamos en un proceso de inclusión. Ya tenemos nuestra propia colección de audiolibros para personas con discapacidad visual. Y eso ha ayudado también para que otras personas también tengan acceso a este material y puedan tener acceso a la lectura, poder leer desde otros formatos. Es interesante porque la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras recién acaba de inaugurar su biblioteca digital, donde los libros que ha editado la Editorial Nacional Eva Tais, no solo las personas pueden tener acceso al libro en físico, sino que también pueden tener acceso al libro en manera digital de manera gratuita y poder descargarlo en sus dispositivos. Estas herramientas son importantes porque, como decía Marcela, hay lugares donde los libros no llegan por cuestiones presupuestarias, por cuestiones logísticas. Entonces, una herramienta para poder acortar ese camino son las herramientas digitales. E-books, audiolibros, formato Kindle. Todo este andamiaje tecnológico nos ayuda a cortar el paso hacia esa brecha de la que hablábamos al inicio, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo de que el libro en un formato físico pues va a ser siempre el formato por excelencia y estos formatos alternos van a seguir siendo formatos auxiliares. Marcela apuntaba algo bien importante, Armando, que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Dice docente de aula, estuvo en el aula. Le pregunto, ¿usted es docente en el aula también? ¿Ha sido docente? Sí, yo fui docente, yo estuve asignado en un centro básico, desde ser director de la Biblioteca Nacional, y estuve casi 20 años en labores docentes, y tanto a nivel básico como a nivel superior. Entonces he logrado identificar un par de dificultades en momentos de la lectura de los muchachos, de los estudiantes, y precisamente yo fui bibliotecario escolar cuando pasó ese momento que los bibliotecarios tenían que pasar a estar frente a alumnos y las bibliotecas quedaron abandonadas, quedaron en el aire, porque terminaron siendo bodegas o utilizadas para otro asunto. Y este es un tema que no solo se aplicó a las bibliotecas escolares, sino también a la red de bibliotecas públicas de Honduras. La red de bibliotecas públicas se desmanteló completamente, tanto de que cuando llegó esta administración, solo se encontraron 12 bibliotecas públicas en el país que estaban activas. Ahora ya hay 103 bibliotecas públicas que se ha logrado habilitar la Secretaría de las Culturas junto con la red de bibliotecas públicas. Y bueno, esperamos seguir creciendo. Pero no fue solo un tema
aislado de la Secretaría de Educación. Fue todo una red intencional también de desmantelar todo el sistema bibliotecario nacional, que pues con la intención política que hay en este momento con nuestra presidenta, pues ya se ha logrado reactivar el sistema bibliotecario nacional. Y, por ejemplo, con la LIC Marcela, pues estamos trabajando en conjunto, capacitando desde la Biblioteca Nacional a los bibliotecarios y bibliotecarias nacionales. En ese POA que ustedes tienen, a corto plazo, ¿cuáles son las metas a poder realizar? Primero, una de las metas que tenemos, en este caso, en el trabajo conjunto que tenemos, es la capacitación de la mayor parte del sistema bibliotecario nacional, tanto en la red de bibliotecas públicas como en la red de bibliotecas escolares, y poder tener bibliografía en las bibliotecas públicas de Honduras, y también que las bibliotecas no solamente sean repositorios de libros, sino que sean un puente entre la tradición del libro y todas las oportunidades innovadoras que ofrece el mundo digital. Consultaba si era docente de aula porque qué bien, porque conocemos el qué hacer, sabemos hacia dónde dirigir esta actividad, y eso hay que reconocerlo, que a nivel de la Secretaría de Educación por lo menos ha colocado en muchos cargos tan importantes como es este tema de las bibliotecas, a los que conocemos el qué hacer educativo, son para poder darle continuidad a estos procesos, y eso hay que poderlo reconocer. Marcela, desde la Secretaría de Educación impulsan algunas plataformas para motivar la lectura de manera digital, aprovechando los dispositivos que están al alcance de los niños, niñas y adolescentes. Sí, también ahorita está lo que es la plataforma de, ¿cómo se llama? Además de Educatrachos, está lo que es Pasaporte de Aprendizaje. Una plataforma excelente donde los docentes y alumnos pueden entrar para también... sobre temas de investigación científica y eso tienen... Todo eso está ahí. Además, quiero decirle que de estar implementando lo que es la reactivación de bibliotecas, esta semana se está haciendo la inscripción para lo que es la capacitación de bibliotecarios a nivel nacional en lo que es el curso básico de bibliotecología digital, porque no podemos alcanzar todo el país. Es tanta la necesidad que hay que no lo podemos alcanzar de manera presencial. Entonces, tenemos también lo que es el curso básico de bibliotecología para los bibliotecarios que vienen reiniciando y vienen entrando en curso en este proceso de reactivación de bibliotecas. Y en ese POA también vale la pregunta a corto plazo que tiene, porque estamos a un periodo que sí es bien que se va a finalizar una gestión administrativa de 4 años, pero me imagino que a corto plazo, y queda plasmado para independientemente esto va a de quién continuar. venga. Mire, porque es un proceso. Sí, esto es un proceso. En el 2022 fue el diagnóstico. 2023 se inicia en todos los departamentos a la capacitación con varias instituciones, la Biblioteca Nacional, que nos ha estado apoyando bastante en lo que es la capacitación, fundaciones. Tenemos la Fundación Dona un Libro, Cambia una Mente, que fue un baluarte, nos capacitaba con técnicas de animación a la lectura, y además de eso nos entregaba un kit de libros para cada docente que llegaba a recibir la capacitación, y que estos libros fueran a la biblioteca. Todo este proceso, 2023-2024, cerramos ahorita 2025 en Ocotepeque, 16 departamentos reactivados en lo que es bibliotecas escolares. Ahora, ¿qué continúa en el POA? Dar seguimiento y monitoreo para que se continúe reactivando bibliotecas en aquellos centros educativos que todavía como que no les ha despertado y no les ha caído el 20, que tenemos otra vez. Tienen esa chispa de... Porque la biblioteca no solamente es la biblioteca de aula al escolar, tenemos la biblioteca móvil y la biblioteca de aula, mientras se tiene la biblioteca soñada del centro educativo, donde el alumno ingrese ahí con su docente a recibir ese tiempo de lectura, de análisis. Mientras eso, que si no está, pues tenemos la biblioteca de aula. Quiero decirle que visitamos Santa Rosa de Copán, en el Instituto Manuel Bonilla. Una gran satisfacción trajimos de ahí.
ahí se había cerrado la biblioteca. La bibliotecaria ya se le había dado grado. Pero ella, cuando escuchó y vio el oficio donde había un mandato de reactivar las bibliotecas, ella se sintió empoderada nuevamente. Y nos llevó, y ella ni libros tenía la biblioteca, ya los libros se los habían hasta repartido. Hizo ella solicitudes a exalumnos del centro educativo que están en el exterior y le han donado 3,000 libros, una buena cantidad de libros. Y tiene muy bien equipada, también con otras fundaciones. Y solo ella maneja lo que es la biblioteca las 2 jornadas. ¿Qué hace con la jornada de la mañana? Tiene biblioteca de aula. Le lleva a cada docente el paquete de libros que se van a leer durante algún periodo. Y en la tarde está ella atendiendo biblioteca. El alumno llega ahí a leer el libro que le gusta leer. Y mire, lo más hermoso fue cuando yo voy al aula, porque me hicieron que anduviera en las aulas, es ver a los estudiantes con sus libros en la mano que están en la hora de lectura. Y me dice un niño de 4º grado, yo soy poeta, me dice, y he aprendido de los libros. Qué bueno. Y de ahí me llevan a escuchar, que tuve ahorita en el evento del primer encuentro a una niña que disertó lo que es el discurso sobre la corrupción, que a nosotros allá nos dejó pues sorprendidos. Cómo ella se expresa y dónde lo ha logrado. Es a través de la lectura, es a través de los libros que nosotros tenemos. Ese lenguaje para podernos expresar, ese conocimiento de qué voy a hablar, es a través de los libros. Hagámosle ese llamado entonces a los directores de centro educativo, cómo podemos hacer la gestión si ya tenemos el espacio. Y si lo desconocían, también el llamado a los directores departamentales para que puedan promover este tipo de espacios que se habían perdido en un corto tiempo, pero que se están recuperando de nuevo. Sí, este ya es un proyecto de país para mejorar la calidad educativa, porque según los resultados de la UNESCO, donde más se sale reprobado es en el tema de español. ¿Por qué no retomar nuevamente estos espacios de bibliotecas escolares, traer ese docente que le corresponde a la biblioteca, porque tiene que ser una persona preparada para estos temas? El tema de bibliotecología es un tema estudiado, un tema que tiene que ser analizado para dar el funcionamiento correcto a la biblioteca, para fomentar el hábito de la lectura y volver a esos procesos donde el alumno no solo copiar y pegar, que es lo que nos ayuda un poco la tecnología, sino que el alumno redacte, lea y tenga los libros frente a sus ojos, esas páginas que él vuelva a leer. Armando, desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ¿qué métodos se están implementando para que los mismos estudiantes universitarios se vean atraídos por la lectura? Bueno, en el caso de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia, en la sección de letras, se creó una biblioteca digital para los estudiantes para que tengan acceso desde cualquiera de sus locaciones a materiales y bibliografía que estén relacionados con la enseñanza del español, así también como textos para la lectura lúdica. Cabe recalcar de que la Universidad Pedagógica, desde su biblioteca, desde la carrera de letras, siempre ha estado apoyando estos procesos de formación lectora, tanto con clubes de lectura, con escritores que han estado visitando a la universidad. Ahorita con la Universidad Pedagógica, en la carrera de letras y la Biblioteca Nacional y la Escuela Nacional de Poesía, iniciamos las masterclass de poesía mensuales para los estudiantes de la Universidad Pedagógica y para el público en general, que son visitas que hacen poetas emblemáticos de nuestro país o extranjeros que estén de visita para conversar sobre su obra, sobre el proceso creativo, sobre la escritura y sobre todos los temas que tienen que ver con su obra poética. Entonces, la Universidad Pedagógica está teniendo ahorita
un momento importante alrededor de la lectura, porque también ha reactivado el sello editorial del programa de programas especiales, que está la editorial Cimientos. Están teniendo una gran producción, tanto para dentro de la universidad, y ahora lo están haciendo hacia el exterior. También, pues como le decía, esta biblioteca virtual que tiene la Vicerrectoría de Educación Abierta a Distancia, no solo va a ser una biblioteca que va a estar al servicio de los estudiantes, sino que también se planea que esté al servicio de los estudiantes de la universidad, profesores de español de todo el país y estudiantes de secundaria. Bueno, muchas gracias. Vamos con otra pausa, pero no se vayan porque aún tenemos más de este tema. Gracias por su sintonía. Continuamos abordando la importancia de la lectura. Estamos hablando de estrategias que podemos utilizar en las aulas de clases. Armando, como formadores de docentes, ¿qué estrategias pedagógicas concretas cree que pueden implementar los docentes para incentivar la lectura y escritura digital? Uno de las herramientas que yo considero que son de las más precisas para este tema son los clubes de lectura. Tanto en el aula, yo logré implementarlos, como a nivel bibliotecario. ¿Por qué? Porque alrededor de este ejercicio dialéctico, alrededor del libro, pues nosotros creamos primero la conciencia de comunidad. Un libro que se lee entre todos, pues genera una conciencia de comunidad. Y bajo esta conciencia comunitaria, pues implementamos en los estudiantes, pues un sentido civilizatorio y un sentido de convivencia, donde formamos otro tipo de valores alrededor de estas estrategias. Y la ventaja de que nos da la tecnología ahora es que podemos tener clubes de lectura fuera del espacio escolar de manera virtual, pues, utilizando todas estas salas de conferencias virtuales, que muchas de ellas ahora son hasta gratuitas. Pues. Entonces, podemos leer libros digitales dentro de estos clubes de lectura, donde no tenemos acceso a libros en físico. Este ejercicio de los clubes de lectura generan ciudadanos y ciudadanas que son conscientes, primero, de la realidad comunitaria en la que viven. Y segundo, pues van generando también competencias de comunicación asertiva, tanto en la lectura como en la escritura, porque en la experiencia, pues no es solo el hecho de quedarse con el hecho de lo que lee el estudiante, de lo que lee el miembro del club de lectura, sino escribir sobre lo que lee, empezar a escribir reseñas, y empezamos a trabajar el oficio de la reseña en Honduras, que todavía sigue muy pobre la reseña literaria. Y tenemos ciudadanos escribiendo reseñas literarias, aunque no se vayan a dedicar a la literatura, pero sí desde ese ejercicio aprenden a tener conciencia de lo que leen y pueden expresárselo hacia los demás. En relación a ese tema, Armando, cuéntenos una anécdota positiva de los tantas que de repente ha podido convivir. Bueno, ahorita en la Biblioteca Nacional tenemos un club de lectura que estamos trabajando pues de esta manera que le estoy diciendo. Se están publicando las reseñas de los miembros, que son personas que no son escritores, son personas que aman la lectura, pero están empezando a escribir. Al inicio fue difícil porque la gente, cuando le ponen la página en blanco, pues se asusta. Entonces, pero empezaron a escribir muy buenas reseñas. Ahorita empezamos a integrar personas ciegas y con discapacidad visual en nuestros clubes de lectura, porque tenemos un convenio con la Asociación Nacional de Ciegos para que ellos impriman los libros en braille para las personas que llegan al club de lectura. Y creo que esto es un proceso histórico para el país, porque estamos realmente creando verdadera inclusión
donde, con nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, porque les estamos dando el acceso a la literatura a personas que antes no lo tenían. Marcela, ¿cómo pueden integrarse la colaboración, la multimodalidad y la alfabetización mediática? A través de los libros es lo ideal para... El otro día leía ahí en las redes de un niño africano que no sabía leer, iba a los basureros a buscar latas para agenciarse producto y que la mamá le diera alimento, pero más que todo él también buscaba libros y los llevaba a su casa sin saber leer. Y la mamá le decía, ¿por qué traes libros? Y libros sucios, páginas que él hallaba, y las iba guardando en su casa. Y le decía a la mamá, no sabes leer. Y le dijo, mamá, es que yo un día quiero leer y quiero leer estas páginas. Imagínese a dónde vino la alfabetización de él primero, de ir a recolectar del basurero libros para llevar a su casa y él saber que un día... Cuenta ahí la historia que ahora es uno de los profesionales de África donde mayor aporta a las bibliotecas de su lugar. Y un gran profesional porque la mamá le ayudó a que fuera a la escuela, que se alfabetizara, que aprendiera a leer, y ahora un gran profesional y amante de los libros. Entonces, los libros es la mejor forma de alfabetizar y de llevar a alguien a que aprenda a leer y a escribir. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a recordar desde hoy, sábado 13 de septiembre, que el 8 de septiembre, el lunes de esta semana recién pasada, estamos hablando del tema de la alfabetización? ¿Qué mensaje podemos dar hoy que estamos hablando de la biblioteca, que estamos hablando hoy sábado, que estamos hablando de la alfabetización, de todo este tema? Y podemos ver también cómo se ha incursionado para poder decretar el día 9 de septiembre que se decretó en la ciudad de San Pedro Sula cero analfabetismo en el país, y que ha costado con este programa de Yo Sí Puedo, donde todos hemos colocado un granito de arena, las organizaciones magisteriales, los maestros allá en cada uno de los lugares donde se dio, los alumnos que están por egresar, que ese fue su trabajo. ¿Qué mensaje podemos dar en este momento? Hay mucho interés de erradicar lo que es el analfabetismo y que todos tengamos ese acceso a leer y a escribir y tener el conocimiento para poder. Cerré yo lo que fue la reactivación de bibliotecas con un eslogan que llegaba a la camiseta, dice: un niño que lee será un adulto que piensa. No está de más que un adulto que no sabe leer retome a través de los libros de una persona que ya está capacitada y que pueda enseñarle a leer y a escribir. Todos podemos y tenemos esa oportunidad. La vida es de oportunidades, y si a alguien se le presenta esa oportunidad de que otro le ayude a saber leer y a escribir, hágalo. Además de eso, las tecnologías, si podemos utilizar un aparatito de esto, ¿cómo no podemos aprender a leer y a escribir? No está de más. El mensaje es de ingresar a todos los procesos, proyectos. Hay fundaciones que están muy interesadas porque el país también sigue adelante. Hemos tenido también el aporte de la Fundación Terra, está también en lo que es el proyecto de bibliotecas escolares, inyectando también ahí libros, material, mesas, mobiliario para las bibliotecas, y también apostándole para que el país baje los índices de lo que es analfabetismo. Armando, ¿qué mensaje podemos dar hoy sábado 13 de septiembre con dos fechas muy importantes de la alfabetización, el 8 de septiembre, el lunes, y el día martes que se decretó cero analfabetismo, que creo que anda en un promedio de 4.6%, según me dicen, va a quedar el promedio en Honduras, y que los estándares, estamos hablando que es de 6, entonces estamos por debajo del estándar,
¿Y qué mensaje? Porque en muchas ocasiones, recordemos que las barreras las colocamos nosotros. ¿Cómo correr esos cercos que tenemos mentales para poder ir avanzando? Bueno, una de las grandes aciertos es vuelvo con esta palabra, con la voluntad política que estamos viviendo en la actual administración, porque hay una intención clara de poder superar estos estándares a los cuales no hemos llegado. Y aquí las bibliotecas toman un papel crucial, porque la biblioteca, aparte de ser un lugar donde se lee, también debe ser un lugar de acceso a la información digital y también de educación, por así decirlo, de alfabetizar de nuevo a las personas con el acceso a la información. Porque mucha de la información que consumen los usuarios no es una información veraz, no saben dónde consultar. Yo creo que es momento también en este proceso de alfabetización, de adquisición de los signos, del pensamiento simbólico, también ahí debe haber una adquisición del acceso a la información. ¿Cómo acceder? ¿Cómo tener acceso? ¿De qué fuentes fiarnos? Porque tenemos una generación que sabe utilizar la tecnología, pero a la vez sigue siendo analfabeta en esos temas. Saben manejar TikTok, saben hacer TikToks, no saben escribir. Pero póngalos a hacer una investigación citando en una tarea, no la pueden una redacción hacer. Redactar de fuentes bibliográficas en línea, no pueden porque no saben dónde encontrar. Entonces, las bibliotecas deben sumarse a este proceso de alfabetización con la enseñanza del acceso a la información. En relación a eso, Armando, actualmente los jóvenes que hacen uso de la inteligencia artificial para sus trabajos se quedan con esta información. ¿Cómo incentivamos a los jóvenes que investiguen, lean y no solo copien? Sí, con las inteligencias artificiales hay un serio problema porque hay algunas que son gratuitas y esas que son gratuitas muchas veces la información que dan lo primero que encuentran, porque recuerden que las inteligencias artificiales son granjas de datos que van tomando datos del internet y lo desglosan y se lo dan al usuario. Yo le decía a mis estudiantes de la universidad, no está mal que utilicen inteligencia artificial, es una herramienta más, es un artefacto de adquisición de conocimiento, pero sepan cómo usarla. Y creo que una de las herramientas que más me ha funcionado con ellos es decirles, pregúntenle a la inteligencia artificial qué bibliografía pueden utilizar ustedes para investigar determinado tema. Y después de que esa bibliografía se les da, búsquenla, ya sea en la biblioteca o búsquenla en la internet. Pero si ustedes se ponen a copiar y pegar de lo que les dice el ChatGPT o la otra, lo que están condenándose ustedes es a ser exhibidos también. Porque si el profesor lee minuciosamente esa tarea y encuentra datos erróneos, los va a exhibir de que ustedes no hicieron su trabajo y que son mediocres. Entonces, una de las estrategias, y vuelvo, que aquí también la biblioteca tiene un tema, toca este tema, es enseñarle a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes, cómo tener acceso a la información. No solo poner la computadora ahí, de que aquí está la computadora y somos una biblioteca innovadora porque tenemos computadora, sino que los usuarios puedan hacer uso de esa tecnología asertivamente. Excelente. Marcela, actualmente las bibliotecas han pasado a segundo plano con la tecnología. ¿Es porque estas no están actualizadas con la información debida? Sí, a eso le apuntamos, a que tanto el bibliotecario se actualice con las nuevas tendencias tecnológicas, digitales, y que retomen nuevamente, pero no están así como cerradas concretamente. Se ha vuelto a retomar esto, a que se reactiven y encaminamos a eso, a que la biblioteca, además de tenga sus libros físicos, sea una biblioteca virtual. Bueno, vamos a una última pausa, pero ya regresamos con más información.
Gracias por quedarse con nosotros en nuestro último bloque de educadores. Veremos cómo podemos incentivar a los jóvenes a interesarse por este hábito tan amplio que es la lectura. Marcela, hablamos de las bibliotecas. La Secretaría de Educación tiene proyectos para incentivar la lectura en los centros básicos. Sí, continuamos con la implementación de la estrategia de reactivación de bibliotecas a nivel nacional. Tenemos lo que es en el DRAI las carpetas por departamento donde todos los bibliotecarios tienen que enviar sus informes de lo que se está haciendo en las bibliotecas. Se manda una calendarización en el año de las actividades relevantes en las cuales todos los bibliotecarios participan y ellos están enviando toda esa información a la central. El equipo está compuesto por varios técnicos en los que estamos monitoreando todo eso para que las bibliotecas vuelvan a retomar su curso y den los servicios al estudiantado, a la comunidad y a los docentes. No solamente se encierra en tener el alumno ahí, sino que a la comunidad. De acuerdo a nuestro modelo educativo, nosotros hoy estamos en educación básica. Pero no desconocemos que también tenemos centros educativos hoy, actualmente, que están hasta 6º grado. No se ha podido implementar hasta 9º grado. Pero en esta educación básica que nosotros hablamos, ¿cuántos centros educativos tenemos a nivel nacional? Pues esa cantidad, si no la tengo... Bueno, educación básica. Voy a replantear la pregunta. Pero sí le puedo decir de lo de biblioteca. A eso iba. Entonces, porque la cantidad de... ¿Cuál es la relación que queríamos hacer? Nosotros tenemos estimado que hay un poquito más de 23,000 centros educativos a nivel nacional de educación pública. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Para llegar a cuántas bibliotecas escolares estamos en este momento. Mire, cuando nosotros llegamos, habían 2,114 bibliotecas que todavía habían quedado porque hay centros educativos que no las cerraron. En este espacio que llevamos reactivando las que estamos cerradas, llevamos con los maestros capacitados 1,431 bibliotecas. Más de las 2,000. Más de las 2,000. Llevamos 3,000. Pero esto, más que todo, con las que nosotros tenemos, que hemos estado capacitando. Pero hay más. Hay más bibliotecas reactivadas. Está trabajando un proyecto en la zona sur que también le está apostando a bibliotecas escolares, que también nos está ayudando, y allá hay más bibliotecas reactivadas. ¿Cuál es la meta en un corto tiempo con este tema de la biblioteca? Mire, para ahorita en esta administración es tener 2,000 bibliotecas reactivadas. Y esperamos, porque no tenemos, le estoy diciendo, de esas 1,431 hasta el 2024. Nos falta contabilizar el 2025, que cerramos en octubre con el informe que se da. Creo que tenemos más. Yo sé que pueden lograr más, porque yo le coloco de ejemplo mi centro educativo. Tiene los libros, pero no tenemos la persona que atiende, porque en aquel momento, no voy a repetir lo que ya dijimos, se buscó la relación alumno-docente y por eso he insistido a los directores departamentales, creo que se les debe de hacer el llamado, a los distritales y a los mismos directores de centro educativo. ¿Cuál es la forma de volver a gestionar? Porque ¿cuál ha sido el problema? El problema es cuando uno llega y pregunta al asistente técnico, el asistente técnico lo remite al distrital, el distrital empieza a decir que tiene una orden del departamental y que eso no se puede, y que mire que ustedes se acuerdan de que lo del SACE, del Sistema de Administración de Centros Educativos, y le empiezan y le tiran un cuento que luego vuelve otra vez uno hacia atrás. Y entonces la pregunta, y más que pregunta es, que era lo que yo le dije hace un momento atrás, me gustaría que le diga a todas esas autoridades que sabemos que en cadena de mando podemos reactivar esos espacios que ha costado primero hacer las gestiones. Porque no es fácil. Muchos creen, me regalaron 5 libros, pero para que le regalen esos 5 libros, la persona que los donó, hay un costo. Y después el que realizó la gestión también tuvo una idea de que no era tener los libros ahí guardados. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que desde el espacio que usted se encuentra en la Secretaría de Educación podamos motivar a todas estas autoridades, desde el director departamental, desde los distritales, desde los asistentes técnicos, hasta finalizar al director de centro educativo,
que motivemos y que aperturemos esos espacios porque ya tenemos las herramientas ahí haciendo nada. Sí, y da pesar. Y le digo como docente de literatura, yo estoy en el área de español y en el área de literatura. Y da pesar cómo ese recurso está siendo inutilizado, botado. Hay que volver a sacudir esos libros y a darles el funcionamiento que necesitan. El llamado es a todas las autoridades porque nosotros tenemos, podría decirle, un mal hábito, que no tomamos la orden de una autoridad. Muchos directores de centros educativos a esta fecha no conocían el oficio 067 que fue emitido desde el febrero del 2023, no lo conocían, no lo tenían. Y si lo tenían, archivado, no lo leían, porque no sabían los lineamientos para ir reactivando bibliotecas de manera progresiva. Usted me dice que tienen ahí el espacio, que tienen libros, pero que no está. Yo le recomiendo ahorita a usted que vayan retomando lo que es la reactivación de bibliotecas, llevando a los niños a ese espacio, que haya un docente encargado en esa semana de ese tiempo de lectura y llevarlo, pero que los libros estén activos, vuelvan a recobrar vida, que las bibliotecas vuelvan a funcionar, que las bibliotecas retomen ese espacio otra vez para lo que es la calidad educativa del sistema nacional. Armando, como profesional docente y formador de docentes, ¿qué recomendaciones prácticas darían a directores, docentes, bibliotecarios y entidades para fomentar esta práctica de la lectura? Bueno, primero yo creo que es dimensionar, que aprendan a dimensionar realmente la lectura y el libro como tal. De todos los objetos que ha creado el hombre, el libro es uno de los más interesantes y de los más bellos. El hombre descubrió el fuego, querido Luis, y del fuego aprendió la guerra también. Descubrió la rueda y aprendió a moverse. Pero cuando descubre el libro y aprende a escribir y a leer, el hombre empieza a tener conciencia que puede habitar lugares que solo puede habitar a través del mundo de las palabras. Y esta es una de las cualidades más hermosas que nos dio la evolución. La capacidad de poder abstraernos a través de la escritura y a través de la lectura. Y esto es realmente lo que nos ha forjado como civilización y nos va a seguir cohesionando también como grupo social, como especie. Si queremos subsistir como especie, obviamente tenemos que entender que la lectura y el libro va a ser esa hoguera a la cual tenemos que reunirnos y tenemos que hacer rueda alrededor de ella para siempre seguir subsistiendo como clan. Y creo que esa es una de las cosas más vitales que debe aprender las personas que llevan estos procesos, tanto desde el más alto hasta la parte más baja del proceso. Segundo, entender la dimensión que tiene la biblioteca. No como un simple repositorio de libros, un lugar donde están los libros en los estantes agarrando polvo, sino como el lugar donde, donde llega el clan a reunirse alrededor de la hoguera viva, que son los libros. Entonces, cuando dimensionamos eso, y ahora en la era digital, que la biblioteca debe ser ese puente entre la tradición y la innovación, y poner la tecnología al servicio de lo humano, humanizar la tecnología, creo que entendiendo realmente estas dos dimensiones, vamos a tener, como decía Marcela, realmente un proyecto de país. Me recuerdo una práctica ahorita que habla de ensayo, que se nos dijo en una ocasión en la universidad, en 5 líneas, no 4 líneas y media, ni 4 líneas, sino en 5 líneas completas, ustedes van a analizar este capítulo. Y empieza uno a escribir y le sale una página, porque es un capítulo de 20 hasta de 15 hojas. Entonces, qué ensayo más interesante cuando nos tocaba ir sintetizando
ir borrando, ir colocando, hasta llegar a las 5 líneas. Y que no podían salir 4 líneas y media, sino finalizar en 5 líneas. Y es interesante esa parte del ensayo. ¿Por qué? Porque lo vuelve a uno, entonces también analítico, cuáles son las palabras que debe de colocar para poder hacer el análisis del contexto, del capítulo que nos dieron en ese momento. Yo creo que en muchas ocasiones en la universidad también se ha perdido, porque en el aula de clases se ha perdido poder hacer ensayo. Los controles de lectura, en muchas ocasiones, nosotros perdemos controles de lectura y sentimos que el alumno se nos va a tardar 20 minutos, que nos va a tardar media hora. Y como nos miden ahora, que no podemos estar atrasados con el contenido, porque no supervisan cuánto sabe el alumno, sino si vamos con el contenido. Entonces yo creo que debería haber en un momento, no libertinaje, pero cierta flexibilidad para poder implementar ciertas técnicas en los centros educativos que se han ido perdiendo de poco a poco. Marcela, un mensaje final para toda la población que nos sintoniza este día, para que también desde los hogares se fomente este hábito, idealmente con el ejemplo de mamá y papá. Qué bien, excelente pregunta. Por ahí inicia nuestra educación, por el hogar. Y si los padres no tienen un hábito o amor a la lectura, difícilmente el niño también va a ir por ese camino. Entonces es a toda la sociedad, a padres de familia, a docentes, a directores de centros educativos, directores municipales, directores departamentales y todo lo que es el engranaje del sistema educativo, a leer. Leamos todos. Un docente no puede exigirle a un niño que lee si él tampoco lee. Eso, y se lo digo cuando estamos en las capacitaciones. Bibliotecarios, si ustedes no leen, ¿cómo van a llevar una lectura? Recuerdo cuando un docente en la pedagógica nos puso a hacer un texto paralelo de lo que fue Blanca Olmedo. Entonces, yo me inspiré en ese texto paralelo haciendo un poema, oiga bien, de ese libro. No para darme méritos acá, pero sí logré sacar el 100% de la clase, de la literatura hondureña, porque me encanta leer. Yo fui una amante de los libros desde niña y contaba cuentos inventados. Ese era mi jugar, el traer niños y contarles cuentos. Yo no sé de dónde, pero ahí estaba la literatura ya en mi mundo. Y hoy le digo al pueblo hondureño, a los padres de familia, una persona culta no es tanto que cuántos títulos tenga, sino cuánto lee esa persona. La persona culta es aquella persona que lee mucho. Yo tuve un hermano que llegó hasta bachillerato y le hacía unos grandes análisis y todo, y una persona muy culta porque leía libro tras libros. En aquel momento que nos impactó la pandemia 2021, nosotros decíamos, tenemos problemas con el uso de la herramienta y hemos tocado mucho lo que es lo digital. Pero países muy avanzados y de primer mundo como Finlandia, hoy está haciendo un llamado que regresemos a los libros. Armando, usted, un mensaje final para todos los docentes, directores y padres de familia para que puedan motivar a los niños, niñas y jóvenes a leer diariamente. Uno de las herramientas más eficaces para llevar a los jóvenes y a los niños a la lectura es el ejemplo. No podemos pedirle a alguien lo que nosotros no tenemos. No le podemos pedir a nuestros hijos que dejen las pantallas si nosotros no las dejamos. No le podemos pedir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que agarren un libro si el profesor el último libro se lo leyó en la normal. Entonces, creo el ejemplo es una de las herramientas más eficaces que tenemos como docentes y padres de familia para llevar a nuestros hijos a la lectura. Llevarlos a las librerías, llevarlos a las bibliotecas, llevarlos, en vez de llevarlos a comprar
tenis y ya el muchacho ya tiene 8 pares de tenis. Entonces, lléveselo a la librería, que escoja un libro. Y no juzgue el libro que agarra el niño. Oriéntelo. Es eso, el ejemplo para mí va a ser vital para los procesos de formación de nuevas y nuevos lectores. Llegamos al final de este foro. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosas aportaciones. Hoy vivimos que la tecnología bien utilizada puede ser una aliada poderosa para promover la lectura y escritura crítica en nuestras aulas. El desafío está en capacitar, motivar y dar herramientas a nuestros docentes y estudiantes. Invitamos a quienes nos ven a sumarse a este movimiento, lean, escriban, exploren y compartan. Desde Educadores los motivamos a que cada día lean una página de cualquier libro y poco a poco se hace el hábito. Nos despedimos por este día. Hasta la próxima.